Se sent el micro? Sí. Ara estem esperant a la resta de seus que s'acabin de connectar, que són 22 ciutats connectades en streaming, i per això estem esperant aquests 2 minutets perquè ens diuen que altres ciutats encara estan acabant de connectar cables i així.
Buenos días a todos y a todas las sedes. Confiamos en que nos estáis viendo y nos estáis escuchando y que todo funciona correctamente. Así que para no empezar a retrasarnos y poder ser muy rigurosas con el tiempo, que este año es apretadito, vamos a dar comienzo ya a la asamblea y ya iremos interviniendo para ir avanzando juntas en los diferentes momentos de la asamblea. Así que damos ya el paso al Consejo Rector y damos por empezada la asamblea. Vale, gracias, Yaiza. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la Asamblea 2018 de Som Energia. Mi nombre es Victoria Pellicer, actual presidenta de Som Energia y por tanto miembro del Consejo Rector, junto con mis compañeros y compañeras de mesa, Núria, Carme, Ero, Francesc, Antonio, Jaume y Roger. Bueno, contaros que las personas que estamos participando ahora en esta asamblea estamos reunidas presencial o virtualmente en 22 sedes en todo el territorio. También hay personas que nos pueden estar siguiendo la retransmisión en directo desde casa y que por tanto también podrán ejercer el voto electrónico en aquellas propuestas de votación telemática. También decir que, bueno, una breve disculpa a aquellas personas de nuestra base social con déficit auditivo que nos han presentado la demanda de que estableciésemos los mecanismos para que las asambleas fuesen más inclusivas, como incluir subtítulos en los vídeos o algún intérprete. No hemos llegado a tiempo de abrazar esa demanda, pero reconocemos esa diversidad y lo tomamos como nota para próximos procesos. Y bueno, en fin, tenemos por delante 4 horas y media con un orden del día muy amplio y diverso, como podéis ver. No quiero extenderme mucho porque hay como muchos puntos, pero así como muy brevemente, pues una breve imagen de lo que es el orden del día. Hemos llevado a esta asamblea puntos de naturaleza distinta. Hay puntos de naturaleza más formal que ya vienen apareciendo en todas las asambleas, algunos de hecho son obligatorios, ¿no? Me estoy refiriendo más a las memorias económicas, sociales, el estado de cuentas, los presupuestos, las tarifas, el precio generation, etcétera. Pero además hay otros puntos. Por ejemplo, el punto de las líneas estratégicas este año vuelve a estar en el orden del día. Como algunas personas ya sabéis, las líneas estratégicas se definieron tras un proceso participativo con personas activas de los grupos sociales, que son nuestros mayores activistas de la cooperativa, y ya el año pasado la Asamblea aprobó, ratificó esas líneas estratégicas y nosotros recogimos ese mandato y este ha sido un año de intenso trabajo también en el despliegue y en empezar a implementar esas líneas. Por eso hoy llevamos un punto para contar el trabajo que se ha hecho, el punto en el que estamos, hacia dónde, cuáles son los siguientes pasos y bueno, de hecho los propios presupuestos y las cuentas ya reflejan esa voluntad estratégica. Como habréis visto o veréis luego, esas líneas están incluidas con partidas presupuestarias concretas. Hay además otros 2 puntos también claves en el orden del día de esta asamblea, que son la evolución, la modificación de los estatutos y del reglamento interno. También contaros que a raíz de ese proceso participativo también, como sabéis, emanó un claro mandato que ya estaba candente en la cooperativa, un claro mandato de revisión de nuestra arquitectura organizacional y también este año ha sido un año de un trabajo también intenso en ese respecto, de escuchar todas las distintas miradas, voces y de ver cómo dar cabida a esas demandas de mayor autonomía de la base social, de los grupos locales, etcétera, que nos venían llegando. Y bueno, nos hemos apoyado también con miradas expertas, con conocimiento experto para ver cómo encajarlo. Y lo que hoy traemos aquí a esta asamblea es una propuesta de unos puntos de partida que si se aprueban son unos puntos sólidos desde donde seguir debatiendo, desde donde seguir avanzando en este debate de reflexión organizacional. También, además, como habréis visto en el orden del día, hay como unos bloques de mociones presentadas por las personas socias que han sido presentadas a través de la herramienta Participa. Queremos hacer una especial mención también a esta herramienta que ha sido la que ha articulado la construcción de esta asamblea y también ha sido una voluntad estratégica el ponerla sobre la mesa a pesar de los ritmos, etcétera. Nosotros desde el Consejo Rector creemos que ha sido un avance porque esta herramienta ha permitido la participación de más gente en la asamblea y es un espacio donde se ha articulado el debate y creemos que sea un espacio que vaya más allá de la asamblea y donde se articulen los distintos debates en los distintos órganos, espacios y momentos de la cooperativa.
De hecho, llevamos también uno de los puntos a votar, que es el calendario democrático, que si se aprueba, pues permitirá desarrollar este proceso que hemos hecho estos últimos 2 meses, pues desarrollarlo a lo largo de todo el año democrático. Y bueno, ya finalmente algunas de las propuestas que llevamos también son cuestiones que ya estábamos desarrollando en la cooperativa, como los criterios para contratar una persona que no sea socia o si nos financiamos o no con otras entidades. Y bueno, veíamos necesario que estas cuestiones fuesen ratificadas por la Asamblea para que tuviesen la legitimidad de poderlas implementar o no. Entonces son también otros puntos que llevamos. Bueno, así pues, tenemos por delante estas 4 horas y media para hablar de todo ello. Por tanto, procedemos pues con el inicio de la Asamblea 2008 y para ello solicito, por favor, 2 personas voluntarias en la sala para que hagan de interventores de acta, cuya misión será leer el acta una vez esté redactada y con su firma ratificar que lo que pone en el acta es cierto. Así que, bueno, por favor, 2 personas voluntarias porque se necesita antes de poder seguir con la asamblea. Vale, gracias. Por ahí tenemos una. Vale, muchas gracias. Nos faltaría una persona todavía, por favor. Bueno. Vale, muchísimas gracias. Vale, ok, muchísimas gracias. Vale, pues, siendo así, pasamos con el primer punto del orden del día. Pasamos con el primer punto del orden del día, que es la Memoria Social 2017, y la presentará Antonio Quijada. Buenos días a todos. Pues como comentaba mi compañera Victoria, vamos a empezar con la memoria social y económica entre Francesc y yo. Como sabéis, habéis podido observar, en 2017 se ha duplicado el crecimiento de socios, de personas socias con respecto al pasado 2016, con un crecimiento de casi 12.000 socios. Con todo ello, el número de socios a diciembre de 2017 eran de casi 42.000 socios. Actualmente, como sabéis, andamos ya por la cifra de los 48.000 socios. Si por el contrario nos fijamos en el número de contratos, en 2017 se han sumado a la cooperativa casi 21.000 contratos, frente a un incremento de 11.000 en 2016, haciendo un total de 62.100 contratos a diciembre de 2017. Si esto lo trasladamos en energía comercializada, ha sido un total de 161,7 gigavatios hora de energía. Los grupos locales de la cooperativa, como muchos sabréis, la cooperativa se estructura en forma de grupos locales repartidos en todo el territorio y actualmente hay 65 grupos locales, 3 más que el año pasado: Sardañola del Vallès, Castellar del Vallès y Sant Cugat del Vallès, los 3 en Cataluña, que han seguido trabajando infatigablemente desde sus territorios en este proyecto común que es Som Energia, como dando charlas de difusión, estando presentes en ferias y habilitando puntos de información en sus territorios, en los que no solamente atender a los socios de la cooperativa que tengan algún tipo de consulta, sino también dar a conocer a nueva gente que quiere un trato un poco más personal, atendiéndoles, estudiando las facturas, impartiendo talleres formativos de ahorro y eficiencia energética, y también, ¿por qué no?, porque Som Energia en los territorios, ese grupo local, pues también atendiendo a medios de comunicación. Por ejemplo, hoy mismo, aparte en Girona, se está siguiendo la asamblea en 22 sedes. Estas son las actividades de la vida cooperativa que se han de estos mecanismos de participación que tenemos habilitados, donde podéis ver las distintas cosas que hemos estado realizando a lo largo del año. El encuentro de grupos locales en febrero, marzo, celebración del geminado social, que luego hablaremos un poquito, la propia asamblea general, encuentro de cooperativas energéticas europeas, la escuela de Som Energia, que este año no fue en septiembre, por primera vez, y el Hackathon que introdujimos este año, y luego, finalmente, como comentábamos, 60.000 contratos, 40.000 socios. En incidencia social, como sabéis, el céntimo voluntario, aquellos socios que lo desean pueden activar esta opción en sus contratos, en los cuales es un pequeño fondo económico que se va dotando en la cooperativa, que según la Asamblea Extraordinaria de 2014, estos fondos irán destinados a colaborar en acciones contra la pobreza energética, fomentando el ahorro y la eficiencia energética,
reforzar la estructura de los grupos locales de la cooperativa y apoyar iniciativas de energías renovables y otras cooperativas energéticas. Pues bien, en 2017 estos fondos ascendieron a casi 300.000 euros y el destino de los mismos, que atendiendo a este mandato de los socios, fue el siguiente: financiar este proceso de participación que comentaba mi compañera Victoria, que dio lugar al desarrollo, primero a la definición y al desarrollo de las líneas estratégicas. Esto se hizo de forma organizada y participativa con los socios. Bueno, pues esta dotación económica permitió desarrollar este proceso. También la Escuela de Septiembre fue financiada y el encuentro de grupos locales. Toda la logística de desplazamientos, etcétera, etcétera. También se financió junto una iniciativa del Grupo Local de Som Energia Lleida para una instalación de autoproducción para la lucha contra la pobreza energética en un edificio perteneciente a una fundación. Por último, también se recogió de la última reunión de grupos locales la necesidad de la creación de una figura de dinamizador social, o sea, dinamizador de grupos locales, una persona que diera soporte a estos grupos locales en el desarrollo de esa actividad. Pues bien, esta figura ya existe, es una persona contratada en exclusividad para este fin, y entonces, bueno, pues esta figura, ya digo, se ha creado y está financiado con estos fondos. Y por último, dar forma y dotar de recursos económicos al primer germinador social, que actualmente estamos ya en la segunda edición. Pues la primera se hizo el año pasado junto con la Fundación COP57, que pretende estimular la creación de modelos innovadores, de iniciativas sociales, energía renovable y eficiencia energética, con el objetivo de promover nuevos agentes locales para la transición energética. Si por último nos fijamos en el tema de producción de energía renovable, que luego mis compañeros entrarán en detalle de cada una de las plantas que tenemos, en total este año hemos producido un total de 11,7 gigavatios hora, que supone un 32% más de energía renovable que el año pasado. Este incremento se debe principalmente al sector fotovoltaico. Tenemos más plantas produciendo energía solar fotovoltaica, pero si fijáis, la planta de biogás, que el año pasado, como sabéis, tuvo un problema de producción, se incendió uno de los motores, esa incidencia ya está resuelta, y también la producción de energía de esta planta de biogás es superior incluso a los años de mayor producción con esta planta de biogás. Como sabéis, actualmente se siguen trabajando en nuevos proyectos de generación. Cerrados ya están los siguientes: un nuevo proyecto fotovoltaico de un seguidor a un eje en Ávila, en Castilla y León, integrado en el proyecto de Generation kWh. Dos nuevos proyectos fotovoltaicos en Sevilla, uno de ellos está muy avanzado, y un nuevo proyecto fotovoltaico en Tajal, Almería, que bueno, todavía no se ha iniciado la construcción, pero que empezará en breve. Un dato curioso es que, aunque incrementamos también de forma muy importante la producción de energía renovable, como también crece el volumen de energía comercializada, actualmente tenemos solamente un 5,2% de la energía comercializada con plantas propias. Por lo tanto, tenemos que seguir redoblando esfuerzos en aumentar la producción de energía renovable, porque este es nuestro objetivo. Bueno, esos serían los hitos, que es más o menos lo que hemos comentado. Hay pruebas de que cada vez que se solicita dinero a los socios para poner en marcha estos proyectos de generación, hay un respaldo bastante bueno. Por ejemplo, en 7 días se alcanzó la inversión necesaria de 5 millones de euros para los 3 proyectos que he mencionado, los 2 de Sevilla y el de Almería. Y bueno, pues si queréis más información, tenéis a vuestra disposición el total de la memoria social, y si luego al final tenéis alguna consulta, pues podemos profundizar en algo. Os dejo ahora con mi compañero Francesc, que continuará con la parte de la memoria económica. Vale, pues buenos días. ¿Vale? Soy Francesc Pujol y me toca explicar un poco la parte de la memoria económica. Empezaremos... ¿Sí? ¿No se oye? Vale. ¿Ahora? Empezaremos explicando que las dos actividades que realiza la cooperativa son la generación y la comercialización de energía renovable. Empezaremos explicando un poco cómo hacemos la actividad de generación. Hacemos un pequeño resumen. Muchos de los socios ya lo conocen, pero seguramente los nuevos socios que hemos incorporado desconocen un poco cómo se estructura la actividad de generación. La cooperativa
digamos, dispone o tiene unas sociedades, ¿vale? En este caso tenemos 5 sociedades que ya teníamos el año pasado y este año hemos adquirido 3 nuevas, ¿vale? Ahora vamos en detalle a explicar cada una de ellas de qué consiste y cómo ha ido durante el año, cómo ha ido su actividad. En primer lugar empezamos con la Macassar, que es la planta de biogás en Torregrossa, en Lleida. En este año ha habido un resultado muy positivo de casi 75.000 euros. Cabe destacar que no ha habido incidencias remarcables y también, bueno, es importante destacar que continúa la amortización de la planta y ya tenemos un 25% de la sociedad amortizada. Luego hay la sociedad Gatstrup, que es la instalación fotovoltaica en la zona de Valencia, en Picaña, que también este año presenta un resultado positivo de casi 9.500 euros. Tampoco no hay nada destacable en las observaciones y también, bueno, en este caso la amortización también es superior de la planta y hay amortizado un 32%. Ringsted, que son las plantas fotovoltaicas englobadas en Cataluña, en Lleida, Manlleu, Riudarenes y Torrefarrera. Este año ha presentado un resultado positivo de casi 1.500 euros y también continuamos con la amortización que ya está en un 34% de la sociedad amortizada. Energías Gama Blanco, que sería la planta de Alcolea del Río dentro del sistema Generation. Esta también este año ha presentado un resultado positivo de 25.300 euros. Mucho mayor que el año pasado, porque el año pasado se puso en marcha pues a mediados de año. En este caso la amortización va más lenta, porque también se trata, como ya hemos comentado, un sistema de una planta dentro del sistema Generation y por lo tanto amortizable a 25 años. Luego la Sociedad de Iniciativas Energéticas Combinadas, que sería la hidroeléctrica de Peñafiel, que tenemos en cooperación con la cooperativa hermana de la zona de Valladolid Energética. Un poco más, ¿sí? Vale, intentaré hablar un poco más alto. Esta instalación también, esta sociedad también presenta beneficios de un poco más de 87.000 euros. Y también hay una mejora respecto al año pasado, muy probablemente por una mejora en la gestión y una mejor pluviometría. Y estos ya son las nuevas plantas que se han adquirido en este año, Exiom PV Plant, que de momento no hay ningún beneficio, simplemente y se conectará el 13 de junio, está previsto su conexión. Otra instalación que se ha adquirido este año es Fontif Solar, que también está en construcción y esta entrará dentro del sistema Generation. Y finalmente la tercera sociedad que se ha adquirido este año es Terborg Res Production. Vale decir que los nombres de las sociedades no son culpa del Consejo Rector. Y esta también está en construcción y de momento solo presenta un poco de pérdidas. Esto seguramente no formaría parte de la actividad de generación, pero por la importancia del importe se ha querido poner en esta parte de la presentación. Es la cooperación con Eolpop, ¿vale? Como muchos de vosotros ya sabéis, Somenergia ha colaborado con el proyecto Viure de l'Aire de Eolpop y hemos ayudado con un préstamo de 1 millón de euros porque consideramos que era importante que la cooperativa diera apoyo al primer proyecto comunitario de aerogenerador. ¿Vale? Se realizó un préstamo por valor de 1 millón de euros y a un interés de 1,75% que se empezará a cobrar a partir del 20 del 11 de este año y a partir del 31 del 12 el precio del dinero será un 3,5%. Bueno, este es el proyecto, básicamente es un aerogenerador que costó unos 3 millones de euros y es la cooperación que hemos hecho. Bueno, finalmente los resultados de la actividad de generación,
Pues por los ingresos de venta de energía son casi 1.300.000 euros. Los gastos de explotación 600.000, en total el margen de actividad ronda los 700.000 euros. Los intereses unos 81.000, la amortización de las plantas 416.000 y el resultado final de la actividad de generación para este 2017 es de poco menos de 193.000 euros. Y pasamos ya ahora a la actividad de comercialización de la cooperativa. Cabe destacar que bueno, esta es una gráfica que expresa un poco la evolución de los precios en el mercado. La línea roja representa la evolución de los precios durante el año pasado en el mercado mayorista de la electricidad. Cabe destacar una primera parte a principios de año, entre diciembre y febrero de 2017, con unos costes muy elevados de la energía, y se pudo aguantar el golpe debido al excedente no distribuido en 2016, que si se recuerda se votó en asamblea no digamos mantener este excedente. Pues con este excedente se pudo mantener los precios durante la primera parte del año. Luego se decidió, viendo un poco la evolución de los precios en el mercado, en junio en la asamblea se decidió subir los precios, pero a pesar de eso se mantenieron bajos, teniendo en cuenta la evolución de los precios del mercado. Lo que pasa que la última parte del año también se pudo mantener el precio un precio bajo del kilovatio, porque habíamos hecho una previsión de compra de energía a futuros y ya con un precio asegurado que rondaba un poco menos de los 50 euros el megavatio. Bueno, pues simplemente con estas acciones que estamos haciendo desde la cooperativa, y pues la compra, digamos, manteniendo el excedente y comprando al mercado de futuros, intentamos protegernos de las oscilaciones del mercado de la energía, ¿no? Es uno de los mecanismos que tenemos para protegernos. ¿Vale? Bueno, también comentar que a partir del 1 del pasado año se aplicó una mejora salarial que se aprobó al Consejo Rector, y también especificar que la diferencia entre los salarios más altos en la cooperativa y los más bajos tiene un ratio de un 1,87. No llega a... Entre el salario más alto y el más bajo, digamos, no es más del doble. También comentar que se realizó esta mejora salarial de los colaboradores de la cooperativa. Ha supuesto un incremento que no es más del 1%, digamos, sobre los costes de venta de comercialización, ¿vale? Si los costes salariales en 2016, en el primer trimestre, suponían un 2,31% sobre las ventas de comercialización, con esta subida, en el primer trimestre del 2017 representó un 3,17%, ¿vale? Y por lo tanto supuso ni un 1% de incremento respecto a las ventas. Y ya finalmente pasamos a las cuentas anuales. Pues comentar que las ventas de energía de comercialización supusieron un poco más de 31 millones de euros, las compras de energía más los peajes 29.000, esto supuso un margen de comercialización bruto de un poco más de 2 millones de euros. Los gastos subieron a 1.939.000 y tuvimos otros ingresos, ventas intergrupos, subvenciones, donativos, otros ingresos. Esto subió a un poco más de 400.000 euros, y el margen de comercialización bruto de 2.129.000 menos los gastos supusieron un total de ingresos de, como decíamos, de 414.000, y el resultado ordinario fue de 604.000 euros. Los resultados financieros, bueno, intereses
los intereses pagados, los cobrados, los financieros supusieron un total de 48.000 euros. Y por lo tanto, bueno, el resultado ordinario, como dijimos, es de 604.000, el total resultado financiero 48.000, por lo tanto el resultado neto 652.000, que se restaron la dotación de fondos de educación. El excedente, por lo tanto, el excedente positivo para la cooperativa fue de 608.000. Después de impuestos nos quedamos con 537.000. ¿Vale? Esto sería un poco la evolución del resultado en los últimos años y bueno, este resultado positivo se propone distribuirlo de la siguiente forma: 342.000 en fondos de reserva obligatorios, 166.000 en fondos de reserva voluntario y 28.000 en reservas de capitalización. Por lo tanto, podemos decir que el excedente cooperativo consolidado en todo el grupo durante el 2017 asciende a 537.000 por la parte de comercialización, más los 199.929 de la parte de generación, a 737.273 euros. Luego explicar la cuenta de los auditores y los interventores de cuentas. Simplemente, bueno, decir que todo lo que han analizado, ¿no? Bueno, de los informes realizados por la auditoría y por los interventores, se desprende que solo con una pequeña salvedad las cuentas anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la cooperativa. Simplemente es una salvedad de unos 779.000 euros que han sido, digamos, pagados al proveedor, pero no han podido ser incorporados en la facturación. ¿Vale? Y ya está, en principio, hasta que llega la presentación, y yo doy paso a... Bueno, muchas gracias, Antonio y Francesc, por la memoria social, económica y el estado de cuentas. Damos paso ahora a Carme Sala, que nos presentará el plan del desarrollo de las líneas estratégicas. Gracias. Bueno, soy Carme Sala y voy a explicar muy brevemente, porque si no me van a empezar a sacar los cartelitos, ¿verdad? Tengo 10 minutos para explicar todo lo que hemos hecho. Para desarrollar las líneas estratégicas que se aprobaron el año pasado, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que se aprobaron 7 líneas estratégicas y desde el primer momento pues empezamos ya a desarrollar actividades en este sentido. Entonces, muy brevemente, las 3 primeras líneas estratégicas que hacen referencia a organización. Las 3 primeras líneas se han llevado a cabo diferentes acciones. Ya se ha hablado de la figura de coordinadora de grupos locales, que ha empezado a trabajar, se ha empezado a reunir con los grupos en el territorio y por lo tanto ya se ha explicado esa figura, todo lo que ha hecho. Entonces, también se ha llevado se han ideado nuevas maneras de participar por parte de la base de socias y se ha desarrollado esa dinámica de grupo de trabajo temporal que ya ha trabajado con algunos temas y ha dado resultados. Y otra de las acciones en estas 3 primeras líneas de organización, que recordemos que incluían cosas como formas de trabajar, formas de participar y formas de organizarnos, pues tuvimos la colaboración de Joves, y aquí quiero agradecer a Maite Dárceles la ayuda que nos dio en ayudarnos a organizar también como equipo al propio Consejo Rector en todos estos meses. Y que ha dado sus frutos, ¿no? Creemos, y entre ellos pues todo esto que os estamos explicando ahora. Entonces también hemos tenido la colaboración del colectivo Ronda, que nos ha ayudado a interpretar la legislación en la que nos movemos, la legislación de cooperativas, y también todos las posibilidades que teníamos para desarrollar nuevas formas de participación. Luego también todos habéis ya interactuado, creo, con la plataforma Participa, que ha permitido por primera vez presentar mociones por parte de las personas socias. Y aunque sabemos que nada es perfecto la primera vez, pues esperamos que esto pueda mejorar de cara al año que viene. Pero estos son los primeros pasos que hemos realizado en el camino de hacia donde queremos llegar, ¿no?
Luego también, aún en el ámbito de estas 3 primeras líneas estratégicas, pues hemos estado reflexionando sobre el desarrollo de la autonomía de los grupos locales, hemos estado valorando necesidades que nos han hecho llegar los grupos locales, hemos estado considerando las posibilidades que teníamos en el marco legislativo en el que nos movemos, y entonces aquí también hoy presentamos propuestas que habéis votado, que vamos a acabar de votar en torno a los estatutos y al reglamento. La cuarta línea, la de crecimiento, bueno, pues esa también sois todas conscientes de que hemos experimentado un crecimiento pues que en algunos momentos incluso nos hacía temer que pudiéramos morir de éxito, ¿no? Porque ha sido realmente exponencial en algunos momentos y ha sido también pues bien gestionado, correctamente gestionado por el equipo técnico, al que también hay que agradecer los esfuerzos que ha hecho. Hemos crecido también en digamos, plantilla para absorber todo ese crecimiento. Ahora estamos ya en 47.900 personas socias y en 76.000 contratos, lo cual, bueno, es un crecimiento importante. Después la línea 5 en red, es decir, trabajar en red, pues también hoy traemos aquí una moción, una propuesta para adherirnos a Unión Renovables, que es pues el trabajo en red que se está haciendo en el Estado español, pero seguimos colaborando también en el ámbito europeo con RESCOP, con la que tenemos diferentes proyectos. RESCOP sabéis que es la red de agencias, de cooperativas de energía renovable. Y luego, en las 2 últimas líneas, activismo y actividades a impulsar, entonces ahí hemos trabajado, yo creo que le hemos dedicado muchísimas horas a desarrollar un plan de actuaciones por ámbitos. Bueno, en la línea 7 están definidos 6 ámbitos: formación y divulgación, pobreza energética, generación, autoproducción, ahorro y eficiencia energéticos y comercialización. Entonces, para definir esas acciones, hemos estado trabajando también con el equipo técnico, con las diferentes comisiones en las que están organizados. Hemos creado en algún caso alguna comisión de trabajo, digamos, para hacer aflorar también ese ámbito de actividad, lo cual también pues mejora la organización en la línea de los que estamos hablando aquí, de las líneas estratégicas. Entonces, muy brevemente, el plan de acciones de retos a corto plazo que nos hemos fijado y hemos además asignado recursos. Por lo tanto, esto es un plan de actuaciones que ha querido ser realista para ver con qué contamos y qué podemos hacer, pero también ambicioso. Y pues muy brevemente, porque esto lo vais a poder leer con detalle, todos los retos que nos hemos fijado, pero voy a destacar solo algunos de cada uno de los ámbitos. En el ámbito de formación y divulgación, pues ya aprovecho ahora para emplazar a los grupos locales a que participen en un grupo de trabajo temporal que vamos a organizar ya mismo, después de la asamblea, este mes de junio, y queremos empezar a definir un plan de formación y divulgación muy, muy ambicioso, porque creemos que se debe participar siempre desde la formación y la información y la responsabilidad, ¿no? Y entonces, para eso tenemos que proveernos de mecanismos para formarnos y para formar a toda nuestra base de socias. Ese plan de formación se dirigirá tanto a las personas socias como a los grupos locales como a la sociedad en general. Bueno, vamos a trabajar en eso mucho este año. Luego, en el ámbito de ahorro y eficiencia energética, estamos ya ampliando a todas las personas socias el servicio de infoenergía con consejos concretos para cada persona sobre cómo puede mejorar en ese aspecto. En el ámbito de generación, pues hasta ahora sabéis que lo que hemos hecho ha sido adquirir proyectos que estaban ya medio desarrollados, ¿no? Y aquí el gran reto es empezar proyectos desde cero. Eso implica también pues la búsqueda activa y la colaboración con agentes que están en el territorio, y ese también es el gran reto para de manera inmediata empezar con eso, ¿no? Y a la vez también pues asegurar financiación para todos estos proyectos. Por eso otro de los puntos que traemos a esta asamblea es el cómo nos financiamos, ¿no? Y ampliar esa base para reforzar todos estos nuevos proyectos que tenemos que abordar. En el ámbito de... ¿Me he saltado alguno? Sí, pobreza energética, perdón. En el ámbito de pobreza energética, bueno, ahí vemos que tenemos que
tenemos que articular un discurso más claro en ese ámbito, ¿no? Pero honestamente también lo que vemos donde es cómo se puede avanzar más en este ámbito es tejiendo pues cooperación y ayudando a organizaciones que ya están trabajando ahí, ¿no? Entonces sumarnos con ellos para pues poder desarrollar más acciones respecto a la pobreza energética. Y finalmente, en el ámbito de la comercialización, pues estamos creciendo y está variando la relación entre número de contratos y número de personas socias. Y entonces pensábamos que eso había que plantear si dejábamos que esos dos, digamos, esos dos números iban creciendo libremente, ¿no? Sin tener ningún control sobre eso, o queríamos establecer unos límites en cuanto a la proporción entre contratos y personas socias. Por eso también traemos un punto a esta asamblea para pues que decidamos, ¿no? si queremos mantener una relación equitativa, proporcional, o hasta dónde queremos dejar crecer contratos por un lado y personas socias por el otro. Bien, bueno, eso lo vamos a probar aquí. Y finalmente, también en el ámbito de comercialización, pues tenemos que definir a qué tipologías de usuarios nos queremos dirigir y desarrollar los tipos de contratos adecuados. Y en especial creemos que hay que desarrollar nuevas tarifas, por ejemplo, la indexada. Creemos que ya es una prioridad para poder dirigirnos a personas o a clientes o a socias de gran envergadura. ¿De acuerdo? Eso creemos que hay que abordarlo y bueno, pues también es uno de los retos que nos hemos fijado de manera inmediata. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Carmen. Autoproducción, perdona, me he saltado autoproducción, gracias. En autoproducción lo que queremos es desarrollar modelos de negocio que sean viables y ya también hay una iniciativa por parte de un grupo local que se ha apoyado, se ha trabajado conjuntamente con el equipo técnico y que está en marcha ya y esperamos que con mucho éxito concluya y pueda reproducirse en otros espacios donde actúa nuestra cooperativa. Gracias, Karma. Sabemos que es mucha información y poco tiempo, pero este PowerPoint lo tendréis disponible en la web para poder ampliar y leer con más calma todo esto. Pasamos ahora pues a Eero Lugide, que nos presentará el punto de modificación de los estatutos. Hola, buen día. Buenos días. Como ha dicho Victoria, me llamo Eero y voy a proceder a explicar brevemente la modificación de los estatutos o las propuestas de modificación de los estatutos. Estas propuestas surgen después... perdón, no se oye, ¿no? A ver, ¿ahora? Sí. ¿Mejor? Vale. Eso, como decía que estas propuestas de modificaciones de estatutos surgen después de todo un año de un intenso trabajo por parte del equipo jurídico y del equipo técnico, que han trabajado intensamente en estudiar los actuales estatutos y ver sobre todo cómo hay que adaptarlos a la nueva ley de cooperativas, porque la ley de cooperativas catalana cambió. En el 2002 teníamos una, en el 2015 salió una nueva ley de cooperativas. Entonces, por un lado, los estatutos requerían una adaptación a la legalidad, a la nueva ley. Aparte, requería introducir aquellos aspectos que explican el funcionamiento actual de la cooperativa, que recojan el funcionamiento actual de la cooperativa, que no lo estaban recogiendo. Y aparte hicieron propuestas de cómo podíamos mejorar los estatutos. De toda esta revisión, de todo este trabajo hecho por parte del equipo técnico, el Consejo Rector pues decidimos traer ciertas modificaciones a la Asamblea, otras continuarán en debate y evidentemente los estatutos no es algo que esté escrito en piedra, sino que es algo que va a estar siempre eternamente en revisión, o sea que con la calma. Para facilitar la votación, las votaciones que habéis estado haciendo y que podéis continuar haciendo a día de hoy, se dividieron en 4 bloques las diferentes modificaciones de estatutos, sobre todo porque hay algunas que a duras penas requieren debate, que son simplemente adaptaciones, cambios en la ley 2002. El artículo tal se llamaba 65 y en la actual se llama 18, entonces eso hay que adaptarlo en los estatutos.
Una breve explicación de los diferentes bloques. El primer bloque pues agrupa modificaciones que ajustan el texto de los estatutos al funcionamiento actual de Som Energia. En este bloque quiero destacar la introducción como sede virtual de la cooperativa al dominio web, el somenergia.coop, que ya lo es, pero tiene que constar en los estatutos. Y es importante, o quiero explicar el hecho de que la idea, aquí hemos cometido un error tal vez de forma, que es introducirlo todo junto, cuando esto, si se aprueba, lo ideal, si no hay inconvenientes, es inscribirlo en el reglamento como un bloque aparte. ¿Por qué? Porque es una mera formalidad. Si no lo inscribimos como un bloque... Espero que se me esté oyendo. Si no lo escribimos como un bloque aparte, corremos el riesgo de que, en el caso de ser aprobado, evidentemente, corremos el riesgo de que el registro nos lo tumbe para atrás y el año que viene tengamos que volver a votar el dominio web como sede virtual de la cooperativa. Pero bueno, esto si no tenéis ningún inconveniente, pues lo haríamos así, si no, pues el año que viene volvemos a votar. ¿Qué más? Siguiente, el segundo bloque agrupa pues todas esas modificaciones, como os decía, más formales que se deben al cambio de ley. Pues en la ley 2002 el artículo X se llamaba 35 y ahora se llama 48. Entonces hay que modificar los estatutos para adaptarlo a la ley actual. O un ejemplo que tenemos aquí, pues se consideraba baja justificada que el socio cambie de domicilio a otra población alejada del centro de suministros de la cooperativa. Pues esto se sustituye o se propone sustituir por fuera del territorio español. Es decir, son cambios más meramente formales que, bueno, a priori no levantan demasiado debate. En el bloque 3, perdón, se modifica o se propone modificar el artículo que regula la estructura de funcionamiento de Som Energia a fin de establecer o de especificar que en el reglamento de régimen interno se regulará el funcionamiento de grupos locales y coordinadoras territoriales. Es importante explicar este punto, ya que en la plataforma de debate participa o en el seno de los grupos locales, pues en ciertos momentos ha creado cierta disputa o cierto debate el hecho de cambiar el nombre de lo que hasta ahora se venían llamando secciones a coordinadoras. Esto surge del trabajo, del informe que nos realizó el colectivo Ronda, en el cual nos aconsejaban, o sea, nos especificaban o nos describían qué quiere decir sección según la ley de cooperativas. A día de hoy, para nosotros, o en la cooperativa, las secciones estaban realizando un trabajo de coordinación entre grupos locales. O sea, pues hay en una región hay diferentes grupos locales y, entre comillas, por encima hay una sección que se dedica a coordinarlos. Pero en la ley, sección es otra cosa. En la ley, las secciones tienen dos objetivos. Uno, realizar otra actividad comercial. Por decir algo, decidimos comercializar naranjas, pues creamos la sección naranjas de la cooperativa Som Energia, que se dedica a la comercialización de naranjas. O la otra aplicación de las secciones es realizar la misma actividad cooperativizada en los territorios. Es decir, si queremos que la actividad de comercialización de energía que a día de hoy se hace desde un sitio se replique y se haga desde Barcelona, desde Tarragona, etcétera, etcétera. A día de hoy nunca nadie ha expresado esta voluntad, de manera que no se considera que sea lo que queremos hacer. Y para no crear confusiones con la definición de secciones en la cooperativa, la propuesta es modificar un nombre de sección territorial a coordinador territorial. Y el cuarto y último bloque es un tema que hace referencia a los miembros del Consejo Rector, porque bueno, es como se regula la renovación de los cargos en el Consejo Rector, que es algo que ya por desgracia nos ha dado problemas porque es un poco confuso. Y además vimos o creímos que, tal y como lo estábamos haciendo, tenía un pequeño problema, que es que de golpe y porrazo se podían incorporar muchísima gente nueva al Consejo Rector. Por poner un ejemplo, este año se incorporarán 5 personas, a lo mejor 2 serán ya veteranas, pero podrían ser 5 personas nuevas, que se incorporarían a un grupo de 4 personas que solo íbamos un año.
Entonces, una remuneración tan de golpe implica mucho tiempo de adaptación en el cual el Consejo Rector no está funcionando de forma adecuada y una pérdida grande de experiencia. Entonces, una de las propuestas que hay es que sean unas renovaciones más periódicas, de manera que los nuevos o las nuevas sean menores y podamos hacer acogidas más rápidas y más agradables. Y básicamente, si no me dejo nada, sería esto las propuestas que os hemos hecho y que vosotros decidiréis si se aplican o no. ¿La frase? O luego... La de los refundidos. Bueno, luego. Ya está, muchas gracias. Gracias, Ero. Vinculado con este punto de los estatutos, pasamos a hablar del punto de modificación del reglamento interno que despliega con mayor profundidad algunas de las cuestiones que ha comentado Ero en este punto de los estatutos. Y lo presentará Nuria Albert. Gracias y buenos días. El punto este lo llevamos a... vale, hola. El punto este lo llevamos decimos el Consejo Rector que se tenía que llevar a votar porque vimos que había un descaje, ¿no? Que no, los documentos que teníamos de reglamento interno no reflejaban en muchos puntos el funcionamiento de verdad actual que tenemos en la cooperativa. Entonces decidimos que teníamos que modificar el reglamento interno. Aún así, lo que decidimos es no redactarlos nosotros mismos los cambios, sino a partir del trabajo del encuentro de grupos locales que se hizo en febrero. De ahí salió un GTT, un grupo de trabajo temporal, que estuvo trabajando en los cambios dentro del documento de reglamento interno. Ahí lo dividimos también en bloques porque hay diferentes temáticas. Algunos bloques son esas modificaciones que se adaptan más al funcionamiento que tenemos actual de la cooperativa y otros puntos nuevos que no existían antes para intentar resolver y responder a las inquietudes que tienen algunos de los grupos locales y así encontrar nuevas formas de funcionamiento. Así dividimos la votación en 4 bloques. El primer bloque habla, un poco yendo con lo que el compañero Ero ha explicado. Desde antes teníamos las secciones territoriales y los grupos locales y ahora vamos a los grupos locales y las coordinadoras territoriales y también lo vamos a definir mejor qué funciones y qué roles tienen cada uno de estas estructuras dentro de la cooperativa. También decir que las secciones territoriales ya constituidas, que son las aquí escritas Aragón, Energía Gara Nafarroa, Energía Gara Euskadi, Madrid, Galicia, Valencia, Baleares, Andalucía, La Rioja y Maresme, estas van automáticamente a pasar a ser denominarse coordinadores territoriales. Y así, bueno, sí se aprueba esta modificación del reglamento. El siguiente bloque es el apartado relacionado con aspectos económicos. Aquí también queremos fijar mejor cómo los grupos locales se financian. Y aquí entran tanto como estábamos haciendo ahora mismo, que es desde la venta de material de difusión. Aquí nos adaptamos a lo que estamos haciendo, pero además definimos unas categorías para recibir el presupuesto de cada grupo local. Y entonces son 3 categorías diferentes dependiendo de la actividad de cada grupo local. Más actividad, pues estarás en la categoría donde tienes más presupuesto. Y también la forma en que los grupos locales reciben el presupuesto, sea antes de realizar la actividad, si tienen una cuenta, o después de hacer el gasto. El bloque... Uy, me he saltado. El bloque 3... El bloque 3 es el apartado relacionado con el apoyo para acciones en horario laboral profesional. Este es un nuevo bloque que no es como los anteriores, que era una adaptación, sino que el GTT, el grupo de trabajo temporal que salió
del encuentro de grupos locales, pues se decidió que se llevaba a votación ese punto en el cual personas autónomas o empresas que realizaran actividades que no sean las mismas actividades que se están haciendo desde el voluntariado ahora mismo, pues pudieran recibir una bolsa de horas remuneradas. Y el último bloque sería el apartado relacionado con el apoyo a creación de nuevas cooperativas energéticas. Ese bloque se ha descrito y escrito con la idea de encontrar un espacio para esos grupos locales que están pidiendo más autonomía y que están buscando nuevas fórmulas, ¿no? de cómo podrían empezar una nueva cooperativa. Pues desde la cooperativa Somenergia pues les podríamos tanto ayudar con económicamente, si fuese necesario, como con profesionalmente asesorándoles. Y además hasta podíamos llegar a hablar de participar en ciertas actividades de generación conjuntamente. Y ya estaría ese punto. Muchas gracias, Nuria. Pido que se incorporen a la mesa los compañeros Jaume Aliaga y Roger Reixac para presentar el resto de los siguientes puntos. El siguiente punto es el de financiación de la cooperativa a través de entidades bancarias. Y lo presentará Jaume Aliaga. Sentimos ir así como con tantísima, ¿no? Como tan acelerados, pero es que el tiempo es apresurado y son muchos puntos. Sí, en este bloque empezamos con las propuestas que el Consejo Rector ha llevado aquí a la Asamblea. Entonces, la primera de ellas es la financiación de la cooperativa a través de entidades bancarias. Actualmente, como sabéis, el 100% de proyectos siempre se han financiado a través de las tanto aportaciones voluntarias a capital social como a través de títulos participativos. Entonces, esto tiene una serie de ventajas, ventajas para los socios, es disponible al instante, hay un interés anual que se revise por la Asamblea y está abierto pues a todas las socias a todas las personas socias que quieran participar. Como desventaja de esto, pues tenemos que toda la financiación está concentrada en un solo producto. Actualmente pues casi el 97% de financiación está en aportaciones a capital social, que es sensible a los tipos de interés. Quiere decir que igual si de aquí 1 o 2 años pues los tipos de interés suben, pues tendremos que ajustarnos a estas subidas, y podría ser un riesgo de que si no nos ajustamos bastante, pues la gente podría retirar las aportaciones, y es un producto que no tiene vencimiento. Entonces, ¿por qué pedimos la financiación a través de entidades bancarias? Pues porque ahora creemos que es un buen momento. Hasta ahora pues tenemos el apoyo de los socios. Cada emisión que hemos abierto pues se ha cubierto al 100% en pocos días, y entonces la intención es empezar a trabajar con entidades bancarias pues con los proyectos pequeños que tenemos. ¿Con esto qué conseguiremos? Pues que conseguiremos un historial de créditos. O sea, no es lo mismo ir a pedir un crédito cuando no tienes ningún proyecto con esa entidad, que ya tener 1 o 2 proyectos y otro de mayor envergadura, pues tienes un historial que las entidades pues valoran. Ahora hemos tenido unas conversaciones preliminares con 2 o 3 entidades y están dispuestas a financiarnos, porque ahora pues las entidades tienen exceso de liquidez y es un buen momento pues para empezar a trabajar y a conocernos. También queremos explorar pues qué tipo de documentación se pide, cuánto tiempo se tarda en autorizar un proyecto, qué es lo que nos van a pedir. Entonces, para cuando en una operación que ya necesitemos realmente, pues ya tener un bagaje y no empezar de cero, y que en un proyecto pues tarde 3 o 4 meses en conseguir la financiación.
También esto nos encajaría en que podríamos tener una financiación con un vencimiento concreto, pues a 12 a 15 años, sabemos lo que tenemos que pagar, sabemos que tenemos que amortizar, y entonces estamos buscando pues financiar entre el 40 y el 60% de la inversión. Normalmente las entidades financieras tampoco van a financiar más. La primera entidad con quien hemos tenido unas conversaciones más avanzadas pues es Fiare, pues ya tienen ganas de trabajar con nosotros. Y también ha habido alguna otra conversación en que cuando necesitemos algún préstamo pues de más envergadura, pues intentar hacer una financiación sindicada con demás entidades de cooperativas y entidades éticas. Actualmente estas son las entidades con las que trabajamos. Tenemos ya cuenta abierta, tenemos domiciliados los cobros de los recibos, y entonces pues la intención es empezar a confiar y intentar abrir pues la financiación de proyectos a estas entidades que son de la economía social y solidaria o son cooperativas. Entonces lo que queremos que se vote concretamente es que en el 2012 ya se aprobó en la Asamblea, en caso de necesidades de liquidez, ir a buscar a entidades financieras. Lo que pasa que lo que se aprobó en el 2012 incluía la banca tradicional. En este nuevo redactado lo que quitamos es la banca tradicional, incorporamos la financiación para nuevos proyectos y lo limitamos a entidades financieras o entidades financieras éticas o cooperativas, que son con las que trabajamos actualmente. En otro sentido, también creíamos importante poder financiarnos con entidades públicas. Como en el Participa, pues hubo algunos comentarios de que la votación se hiciera en dos bloques, pues es lo que hemos hecho. Por un lado estará el primer bloque en que solo nos podíamos financiar con entidades éticas y cooperativas, y en este segundo bloque también lo que pedimos es poder acogernos a que nos financien entidades públicas. Ahora vamos a entrar a formar parte del proyecto RESCOM-MECISE. Es un proyecto en la que cooperativas europeas vamos a crear un fondo para invertir en proyectos renovables, y este fondo, al poder agrupar muchos proyectos pequeños, pues podríamos ir por ejemplo, líneas del Banco Europeo de Inversiones, que hay una cantidad mínima, menos de 25 millones, pues ya ni estudian los proyectos, y en este caso pues sí que podríamos ir a coger estas entidades. Las entidades que proponemos pues serían, por ejemplo, la Instituto Català de Finanzas, que es una entidad pública, el Instituto de Crédito Oficial, que también es pública, y el Banco Europeo de Inversiones. ¿Por qué creemos que es importante? Porque son entidades públicas, son entidades que son de todos, y los beneficios pues no se reparten entre los accionistas, se quedan como fondos para reforzar las entidades. O sea, no es como el BBVA o el Santander, que los beneficios pues se los reparten los accionistas. Entonces el segundo texto que queremos que se vote es que para financiar nuevos proyectos también se autoriza la financiación a través de entidades públicas. Y con esto ya paso la palabra a Roger, a Núria, para presentar el calendario democrático. Este punto lo queríamos llevar a votación también porque, en parte porque ya notamos que queremos estar siempre mejorando los procesos democráticos dentro de la cooperativa, pero también con este gran crecimiento que estamos teniendo de socios y socias, pues tenemos los retos aún más grandes, ¿no? Entonces queríamos establecer unos procesos claros de cómo cualquier socio y socia puede llegar a aportar sus ideas para que se lleguen, si tienen el apoyo suficiente, sean realidad dentro de la cooperativa, ¿no? Cómo mejorar estos procesos. Entonces nuestra propuesta es hacer un calendario que empieza en enero y que termina en la asamblea, para paso a paso incorporar estas visiones y poder llegarlas a debatir y votar si así una mayoría lo considera. Introducemos el concepto de moción, que es el formato donde cualquier socio o socia puede escribir sus ideas de cambio dentro de la cooperativa,
y proponemos que el 15 de enero sea el último día donde se pueden presentar todas esas mociones. También proponemos que si se llegan a entrar más de 10 mociones, que el Consejo Rector pueda abrir un proceso donde solamente escoger las 10 más apoyadas para así después entrar en el proceso de debate y votación más adelante. También se entiende el encuentro de grupos locales que se fija que va a ser en el último fin de semana de febrero, que sea el espacio donde, además de debatir todos los temas que los grupos locales les preocupan, también poder debatir esas mociones y poder empezar a pensar si es las propuestas que se llevan dentro de la moción, si hay alternativas o si es un documento, ir trabajando ese documento para llegar a la Asamblea con unos debates bien trabajados ya. También paralelamente, durante el febrero, el Consejo Rector hace unas propuestas con el conocimiento y la responsabilidad que tenemos de conocimiento de la cooperativa, en la que damos nuestra opinión de voto con una opinión que evidentemente después la Asamblea decide lo que quiere, ¿no? Pero sí que creemos que es importante aportar nuestros conocimientos y transparencia en todo el proceso de qué significan las consecuencias de cada moción que se ha llevado. Y ya durante todo ese proceso de un mínimo 2 meses se debatería todos los puntos y 15 días antes de la Asamblea se cierra para nuevas propuestas, y ya también se fija que el último sábado de mayo es la Asamblea General. Así ya sabemos cada año qué día es, ¿no? Y así también desde los grupos locales se puede también, una vez tenemos el calendario, saber cómo desde los grupos locales también se puede organizar los debates, ya no solamente desde el Consejo Rector, nuestros propios procesos, sino también de toda la cooperativa. Y esta es la propuesta que llevamos a votar. También entender que esto es una primera iteración, ¿no? Que después vamos a ir con los conocimientos que vamos adquiriendo, que de hecho lo que hemos hecho ¿no? Lo que hemos hecho ahora es una primera iteración ya de todos estos procesos que hemos aprendido, y de hecho hemos incorporado ciertos puntos de lo que hemos aprendido este último mes. Y la propuesta está aquí ya escrita, no la voy a leer porque es lo que he explicado más o menos, pero sí añadir que hemos propuesto también el que para incrementar más que se oigan más voces dentro de las mociones, que cada socio o socia pueda aportar solamente una moción, y así sea una moción bien pensada también, ¿no? Y que así se oigan más voces voces más diversas. Y creo que ya están, que esta es la propuesta que hacemos. Gracias. Vale, muchas gracias, Nuria. Seguimos con los puntos del bloque de propuestas que llevábamos desde el Consejo Rector. Pasamos al punto para fijar cuál es el límite para contratar personas clientes que no son socias, y nos lo explicará Ero Lugide. No, lo voy a explicar. ¿Me lo explicas tú? Bueno, perdón. Roger Rijac. No hay problema. Nos hemos cambiado a última hora. No. ¿Se me oye? Sí. Buen día, buenos días, buen día, egunon a todas y todos. A continuación vamos a pasar a la moción del límite de personas clientes no socias que puedan contratar Consom Energia. Hasta el día de hoy, pues como todas sabemos, ha habido la posibilidad de diferentes opciones para que de momento esto sea así. El Consejo Rector ha ido validando estos procesos, pero es necesario también que esto quede validado también por Asamblea. Entonces, a partir de aquí, pues tenemos las 3 diferentes opciones que han habido hasta entonces. Como sabemos, pues está la opción de que cada persona socia puede apadrinar o madrinar hasta 5 contratos que no estén en su nombre. Luego está la campaña de Navidad o campaña puntual en el que se abre un periodo de tiempo para que personas no socias puedan contratar con Som Energia. Luego hay los acuerdos
de intercooperación, acuerdos con entidades, cooperativas sin ánimo de lucro, en los cuales pues también se da esta opción para todas las entidades o personas que forman ese colectivo. Y luego pues también queremos proponer dos propuestas más que consisten en las comunidades de vecinos. Esto vendría a ser que una comunidad de vecinos puedan hacerse socia y a partir de aquí todas las personas que viven en esa comunidad puedan contratar la luz. Y el último punto que también se quería llevar a votación, todas por separado, son los convenios con administradores de fincas para que las comunidades no tengan que convertirse en socias y puedan ir contratando también pues la propia comunidad. Entonces, a partir de aquí también hay un último punto que es digamos, limitar el número de contratos que no estén en nombre de personas socias. Esto, pues, ¿qué supondría? Digamos que la propuesta vendría a establecerse, a determinarse debido a la categoría de cooperativa fiscalmente protegida. Es decir, cuando llegamos a un porcentaje, digamos que dejaríamos de ser cooperativa fiscalmente protegida y a partir de aquí la propuesta es de tener las nuevas contrataciones con personas socias. ¿Qué pasa? Que a la vez también hay una porción que en el caso de dejar ser cooperativa fiscalmente protegida, digamos que en el momento en que llegásemos a 15.000 contratos ya superados, desde el porcentaje que he establecido, esta diferencia económica ya vendría solventada. Por lo tanto, hay pros y contras a valorarse. Bueno, ya está aquí el punto. Vale, sí. Gracias, Roger. Pasamos ya al que sería el último punto del bloque de propuestas por el Consejo Rector, y es el de la integración de Somenergia en Unión Renovables, y nos lo seguirá presentando también Roger. Sí, yo. Entonces, bueno, desde hace ya un tiempo Somenergia pues tiene esta misión y esta voluntad de querer intercooperar, establecer las líneas de intercooperación, crear lobby con diferentes entidades o cooperativas del sector energético, y por eso se propone llevar asamblea, básicamente porque los estatutos de Unión Renovables así lo piden, que la base cooperativa la base de la cooperativa lo determine. Y bueno, hasta el momento, pues, porque al principio faltaba debate, ¿no?, a los inicios de Unión, que es la anteriormente conocida como UNCUER. Entonces, ahora ya pasa a llamarse Unión Renovables, y a partir de aquí pues ya tienen unos valores sociales, organizativos y ambientales establecidos, y también estamos con la voluntad de formar parte de esta unión. Por eso se propone, y para que podáis ver las cooperativas de todo el Estado español que conforman esta unión. Y bueno, las ventajas, pues tendríamos que hacer efectivas las líneas 5 y 6 de Red y Activismo Lobby, que se trabajaron con el Grupo Motor 2017-2017, se ratificaron en la Asamblea 2017. Tendríamos pues podríamos intercooperar con otras cooperativas de energías renovables, lo que habíamos comentado anteriormente, y entrar a formar parte de un movimiento con los principios básicos de Somenergia. Convenientes, pues igual tendría elevada gestión, recursos, y bueno, y a partir de aquí pues nos toca a todas decidir si tiramos adelante esta línea. Vale, no falta. Muchas gracias, Roger. Pasamos ahora a otro bloque del orden del punto del día, que son el bloque donde se presentan las mociones que han sido propuestas por las personas socias a través de la herramienta Participa, que han sido las más votadas y las que han sido incluidas en este orden del día. Para ello las presentará Judy Casas. La primera de las mociones es la adopción de la tarifa con discriminación horaria de forma predeterminada. ¿Se me escucha? Sí, ahora mejor.
Sería informar en el formulario de contratación el coste anual que tendría el optar por la tarifa normal o la tarifa con discriminación horaria. ¿Cómo creéis? Por tanto, sería estudiar la incidencia de Infoenergía en los posibles incrementos de contratos pasados de 2.0 a 2.DH, con el objetivo de saber si la información de Infoenergía está siendo bien leída, entendida y utilizada por los socios. Que se haga un estudio estadístico entre los socios con muestras representativas por volúmenes de consumo y localización geográfica para determinar los potenciales beneficiarios que ahorrarían dinero del paso de la tarifa normal a discriminación horaria y la cuantía de ese ahorro. En base a los análisis anteriores, se opte por evaluar la conveniencia, comparar el coste para la cooperativa con beneficios para los socios, de mejorar la herramienta informática de forma que en el formulario de contratación se informe del hipotético coste anual que tendría de optar por una u otra tarifa. El coste para SOM del desarrollo de la herramienta informática se podría recuperar ajustando los márgenes en la tarifa 2 de discriminación horaria. El Consejo Rector recomienda a la Asamblea que no se apruebe la moción, ya que consideramos nuestros socios y socias personas responsables y capacitadas de tomar las decisiones que más les convengan. En todo caso, lo estamos haciendo ya es proporcionarles la información que necesiten para tomar la decisión más adecuada en su caso concreto. Además, también evitamos situaciones técnicas complejas y no deseables si automatizamos el proceso. La segunda es posibilidad de fraccionar la aportación. Dar la posibilidad de fraccionar el pago de la aportación obligatoria inicial en 10 cuotas mensuales. Al igual que se ofrece como opción de la cooperativa Subconexió, creo que sería recomendable dar la posibilidad al nuevo socio o socia de la cooperativa permitirle hacer la aportación inicial de 100 euros al capital social de la cooperativa en 10 plazos mensuales, por si en dicho momento no le viene bien hacer la aportación, fraccionando esta aportación en 10 plazos mensuales, incluidas en las 10 primeras facturas de la cooperativa. Así serían 10 euros al mes en 10 meses. El Consejo Rector recomienda a la Asamblea que no se apruebe la moción, ya que hace la tarea de dar de alta a un nuevo socio o socia mucho más compleja e incierta que como lo tenemos actualmente. La tercera es compra de energía a productores familiares. Que se valore qué hacer con los productores unifamiliares de energía que son socios de la cooperativa para poder aprovechar su excedente. Tengo una pequeña instalación fotovoltaica en mi azotea con el que puedo llegar a producir un máximo de 8 kilovatios diarios en invierno. Esto es mucha más energía de la que puedo consumir, por lo que tengo que tener un regulador para no verter a la red. Me gustaría mucho poder ceder esa energía a Somenergía, pues podemos estar hablando de unos 5 kilovatios hora o más que se desperdician cada día. No sé si se podría hacer un balance neto por medio de Somenergía o cuál sería la fórmula. Pues de seguir así, lo que probablemente haga es desengancharme de la red, pues no tengo ningún aliciente para seguir pagando el mínimo. El Consejo Rector recomienda a la Asamblea que no se apruebe la moción de realizar un estudio técnico por los motivos de que las opciones actuales tienen poco sentido, tanto económicamente como en inversión de tiempo necesaria. El punto 4 es adopción de los principios de la economía social y solidaria. Que se apruebe la incorporación explícita de los principios de la economía social y solidaria. Somenergía hace tiempo que es referente y participa de los espacios de la economía social y solidaria, tales como SHES, REAS o PAMAPAM. A veces estas adhesiones parecen no ser suficientes para que los grupos locales o la cooperativa en general puedan tener una voz propia en relación a estos temas. Así, detallamos los valores con los que Somenergía se asocia en el imaginario colectivo del cooperativismo y de la economía social y solidaria para que se apruebe en su incorporación explícita. El Consejo Rector recomienda a la Asamblea que se apruebe esta moción. Y el último punto es la adopción de contabilidad analítica. Que se apruebe la adopción de contabilidad analítica de costes y otras medidas de mejora de información a los socios. Tenemos 3 actividades claramente diferenciadas: generación, comercialización y acción social, incluyendo atención a grupos locales y secciones territoriales. Pero con la contabilidad que tenemos no es fácil saber el coste y los posibles beneficios de cada actividad en términos monetarios. La contabilidad analítica de costes es una técnica contable que permite asignar los costes y beneficios a cada actividad, lo que permite en todo momento adoptar las decisiones más adecuadas con el conocimiento de las repercusiones de las mismas.
a disponer en la oficina virtual o en otro espacio de la web con entrada restringida a socios de información económica con una periodicidad semestral, una especie de resumen de la cuenta de explotación y balance con los principales datos económicos. B. Disponer en la oficina virtual o en otro espacio de la web, con entrada restringida a socios, la información de la marcha de la cooperativa actualizada semanalmente con datos como altas y bajas de socios, contratos dados de alta por tipos y tarifas, potencias medias, consumos medios. Otros datos actualizados mensualmente, pagos por compras de energía, ingresos por facturación de energía, saldo. C. Disponer de en la oficina virtual o en otro espacio de la web con entrada restringida a socios de información actualizada mensualmente relativa a la producción en kilovatios hora de las diferentes instalaciones de generación, de los ingresos producidos y los gastos de las mismas. El Consejo Rector recomienda a la Asamblea que no se apruebe la moción, ya que aunque sí se está presentando en la Asamblea los resultados y proyectos con el detalle que se propone en la moción, el presentarlo con la periodicidad y forma concreta que se propone es técnicamente muy difícil y sacaría recursos de otras prioridades técnicas en las que estamos trabajando. Bueno, pues muchas gracias, Judith, por hacer de voz del resumen de los debates que se han generado y que finalmente han llegado aquí a la asamblea de hoy. Pasamos entonces al siguiente punto, que es el relativo a los precios de la electricidad 2018-2019. Nos lo presenta Eduard Quintana. Buenos días. Bueno, ahora, a diferencia de los temas anteriores que eran votaciones, este es más informativo y vamos a empezar con un pequeño repaso de dónde vienen los precios de electricidad. En la asamblea del 14 pues se presentó y se aprobó que nuestros precios estarían calculados a forma de que la cooperativa obtuviera un 4% de margen en su actividad de comercialización. Este margen estaría aplicado en el término de energía de las facturas y la salvedad de que si durante el proceso pues la evolución del mercado y nuestros ingresos y costes nos llevan a pensar que el margen final estará por debajo del 2 o superaría el 6, el Consejo Rector puede autorizar modificar los precios previo aviso a los clientes. En asambleas posteriores pues también se incorporó otras modalidades, pensando en ayuntamientos para poder participar en licitaciones, de ofrecer un precio fijo anual calculado en el momento en que tuviera esa licitación de ayuntamiento, y también se aprobó empezar a trabajar cuando fuera posible en la tarifa indexada. Vale, ¿qué ha pasado esta vez en relación a los precios comparado con la última vez que los cambiamos, que fue este pasado invierno en que bajamos las tarifas? Pues recordad que el precio de venta está formado por multitud de pequeños componentes. Algunos de estos componentes han subido, otros han bajado, y el resultado final es que la mayoría de tarifas normales solo suben un 0,001 euro el kilovatio hora. Por contra, aquellos socios que hayan invertido en el Generation, su precio de compra pues se reduce en 0,01 euro el kilovatio, que es una cantidad pues bastante baja. Comentar que dentro de los componentes que estamos obligados a pagar como comercializadora está la obligación a financiar el bono social. Esta obligación apareció a finales del 16 como un coste que los comercializadores tenemos que pagar. Este coste el Ministerio decidió que sería fijo, bueno, una cantidad igual dependiendo del número de contratos, o sea, cuenta lo mismo el contrato de una persona modesta que casi no llega a final de mes que el contrato de una gran empresa multimillonaria. Cada uno pues aporta lo mismo a la financiación del bono social, y como no estábamos de acuerdo en este planteamiento, pues con ayuda de Salomé y nuestros compañeros abogados, pues se presentó un recurso al Tribunal Supremo, pues que ahora todavía está en marcha. Y veremos, a ver, en un futuro qué puede pasar. El año pasado se estimó que el coste del bono social
nos representaba aproximadamente 9 euros por contrato y año, y ahora pues actualizando los costes que estamos viendo nos repercuten en lo que prevemos, pues se reduce en unos 7 euros al contrato al año, o sea, una diferencia de unos 2 euros por contrato. En la plataforma Participa pues tenéis las tarifas, cada una de las tarifas pues detalladas, también enlaces a cómo se han calculado. Y para ver qué representan un ejemplo de un usuario doméstico típico, bueno, típico, un usuario doméstico que tenga en casa 3,45 de potencia y un consumo con discriminación horaria y un consumo de 1.300 en el periodo caro y 2.000 en el periodo barato, pues hacemos la comparación y representa un incremento en la factura de unos 2 euros al año aproximadamente. O sea, un 0,3% de incremento en la facturación. Las otras tarifas, el orden de magnitud, pues es similar. Luego comentar como anécdota o curiosidad para que estéis informados por si veis algo en las noticias. Estas últimas semanas los mercados energéticos se han comportado de una forma muy extraña por lo que es habitual. Ha llovido mucho, los pantanos están llenos, el clima está siendo benévolo, y en estas situaciones normalmente los precios de energía son baratos, son bajos, pero estas últimas semanas pues se ha disparado pues de una forma muy sorprendente, más por encima de 5 euros el megavatio, cosa que, bueno, lo veremos en una gráfica, veréis que es bastante alto. Hipótesis, pues tensiones políticas entre Estados Unidos y multitud de países, costes de los derechos de emisión de carbono, dudas con la disponibilidad nuclear, el petróleo, el gas, especulaciones, bueno, podríamos ir añadiendo multitud de causas. ¿A qué me refiero con situación anómala? La línea azul, pues es el coste de la energía en el mercado de España diario para estos últimos años. La azul sería el pasado y la roja sería lo que ahora se ve en los mercados de energía a futuro, o sea, sería la previsión a futuros. Y la línea verde es la referencia que nosotros hemos ido usando para fijar nuestro precio de venta. En el pasado, pues ya ha habido cosas raras, por ejemplo, en la primavera del 16 los precios fueron muy bajos y pudimos aprovisionar una gran cantidad de recursos. Como comentaba Francesc, hicimos una encuesta y se decidió guardarlos y nos fue muy bien porque en enero del 17 pues hubo una crisis en Francia con las centrales nucleares que disparó los precios de la energía y eso, pues el haber ahorrado nos permitió solventar buena parte de esos sobrecostes. Y luego, pues para quien comparéis el orden de magnitud, pues la crisis nuclear de Francia, que hace un año pues los medios de comunicación pues la anunciaron como a bombo y platillo, pues ahora pues estamos en orden de magnitud similar, pero sin embargo en los medios de comunicación, bueno, estos días hay noticias pues más impactantes, ¿no? Y parece que está pasando desapercibido. ¿Qué pasará en los próximos días? Bueno, pues la línea verde es nuestra referencia de cómo hemos calculado los precios, la roja es lo que esta última semana han pintado los mercados. Pero como ya hace tiempo que, bueno, hace más o menos un año que vamos comprando la energía en el mercado futuros, pues ahora mismo para la actividad de comercialización, para todo este 2018, pues tranquilidad, porque ya tenemos la energía comprada a un precio conocido. Para 2019 también tenemos una parte de la energía que necesitamos a un precio conocido, que corresponde a la línea verde que hemos dibujado, más o menos un 30%, por lo que, haciendo números, sí, ¿qué puede pasar en los mercados? Si vuelven a la normalidad, pues no pasará nada. Hasta finales del 19, pues casi que el precio de venta podrá ser similar. Si se estanca
o baja un poquito, pues es probable que dentro de un año subamos los precios. Y si sigue subiendo, si no se corrige, pues podría llegar a pasar que a finales de este año, en enero, tengamos que subir precios. Pero de momento, pues tenemos bastantes meses para adelante para ver qué puede pasar. Y ya mirando más a futuro, hacia el 2020, y mirar a varios años vista, pues es ser muy prudente y muy escéptico. Pues está previsto la entrada de una gran cantidad de producción de nuevas plantas de energía renovable, y esto puede provocar que en situaciones de clima benévolo la energía sea barata, y por contra, cuando no haya viento o haya sequía y haga frío y sea de noche, pues la energía se venga de centrales de carbón o gas y que dispare los precios. Y ahora, ¿cómo nos podemos proteger de estas oscilaciones del precio? Pues siendo nosotros mismos quienes construyamos nuestras plantas, y una modalidad pues es el generation. Vale, merci. Ai, em deixes això? Merci. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduard. Bueno, Eduard es la persona dentro del equipo de gerencia responsable del área de comercialización, y Nuri Palmada es la persona responsable del área de proyectos de generación, por eso nos va a presentar ella también este punto. Gracias. Vale, pues como todos sabéis, el Generation es nuestro sistema estrella de autoabastecimiento virtual colectivo que tenemos, y de alguna forma, bueno, ahora es también a nivel informativo, presentamos la propuesta de precio Generation para este próximo año. Vale, para recordar un poco, sabéis que el precio Generation que tenemos lo que hace es sustituir el precio de mercado, lo que es la electricidad, ¿no?, del término variable que tenemos en nuestra factura, ¿no? Sabéis todos los que tenéis el Generation que en función de las acciones energéticas que hayamos adquirido, pues tenemos, ¿no?, dos líneas. Una línea sería con la tarifa Som Energía estándar, y la otra línea es la tarifa Generation, ¿no?, que se calcula a través del precio Generation, y en función de las acciones energéticas que tenemos, dependiendo de la producción real que hayan tenido las plantas que están en el sistema Generation, pues nos tocan unos kilovatios hora o más o menos, ¿no? Bueno, las características del Generation, sabéis que consideramos lo que es el coste de amortización de las plantas, la inversión, ¿no?, a 25 años. Después también consideramos pues los costes de mantenimiento, o sea, lo que es el coste de explotación, ¿no? Y en el coste de explotación tenemos costes de mantenimiento, impuesto de generación, coste de gestión y otros. La propuesta del precio Generation, o sea, la repercusión sobre la factura de este precio de coste, ya hemos dicho que solo incide en la parte variable de la factura, ¿no? Y lo que pasa es que no podemos dejar de pagar pues los otros conceptos que conforman este término variable, ¿no? Eso, bueno, es repetición ya también del año pasado. En la pasada asamblea establecimos el precio Generation a 0,036, y con la entrada del nuevo proyecto Fontisolar 1, que es un proyecto fotovoltaico de casi 1 mega que está en Ávila, tiene un seguidor solar, un seguidor a un eje, y también poder decir que nos han comunicado recientemente que probablemente se podrá conectar a la red antes de lo esperado, que a principios de junio es probable que ya lo podamos conectar. O sea, qué buena noticia, ¿no? Pues con la entrada esperada de este nuevo proyecto, es un proyecto que hace bajar, ¿no?, al ser un seguidor de un eje, también la inversión es más favorable, haría bajar un poco el precio de coste, ¿no? Pero como en el momento de establecer esta tarifa tampoco no sabíamos cuándo iba a entrar, y también, pues, bueno, en este momento se consideró un poco como por prudencia durante este periodo de este año mantener el mismo precio Generation, y en todo caso, de caras a la asamblea del año que viene, revisar el precio. Números reales después de un año, estos son de la planta de Alcolea, que es la única que tenemos ahora en el sistema. Pues el coste de amortización es fijo, ¿no?, será fijo durante 25 años, y en realidad el coste de explotación ha sido de 58.000 euros, y la producción real de la planta ha sido 3,3, que es muy similar a lo previsto, ¿no? Muy similar a lo previsto. El precio Generation.
Después, aquí hay un poco un resumen de los kilovatios hora según acción energética por mes, ¿no? En realidad, en total, anualmente, pues serían unos 164 kilovatios hora por acción energética. Y, bueno, recordar que la acción energética son 100 euros. A nivel de ahorro, pues podemos decir que más o menos se va a mantener el mismo ahorro. Se ha hecho como un ejemplo. Si este pasado año un ahorro medio podrían ser unos 27-30 euros, pues este próximo año se prevé que sea más o menos igual. O sea, un poco para concluir, sería que el precio Generation lo mantenemos igual que el pasado y es un poco podemos comparar, ¿no? Si nuestro precio de coste, ¿no?, de producir la electricidad con estas plantas que tenemos, que están en el Generation, es de 0,036, podemos comparar con el precio previsto, ¿no?, de mercado de este próximo periodo, que es en 0,050, ¿no? Pues nos estamos produciendo la electricidad a un precio inferior al precio de mercado. Vale, muchas gracias, Nuri. Pasamos ya con el último punto de cierre de presupuesto. Bueno, no último punto, pero pasamos. ¿Llama? El punto de cierre de presupuestos 2017 y la presentación del presupuesto 2018. Nos lo presenta Jaume. Vale, pues empezamos haciendo un resumen de las tres actividades que tenemos. Comercialización, participación y generación. En el presupuesto del 2017 estaban englobadas las dos actividades de lo que es comercialización y generación dentro de todo el mismo presupuesto, y lo que se ha intentado este año, como se comentaba en una propuesta, es separar cada actividad, asignar los recursos que obtiene cada actividad y también asignar tanto parte del donativo voluntario como los costes de personal que se prevén en cada actividad. Entonces, por eso este presupuesto cierre del 2017 va a ser un poquito diferente del presupuesto del 2018, porque tenemos partidas que en el año pasado pues no estaban, y por eso se verán que están a cero, y en cambio en el 2018 ya se verá reflejado pues cada partida con cada desglose. Entonces, en la previsión de ingresos del año pasado, pues nos acercamos mucho en la previsión que hicimos. Solo ha habido un 1% de desvío de ingresos, y en cambio en el tema de costes, pues ha habido una pequeña diferencia, también ha habido un pequeño incremento al vender más electricidad, pues también hemos tenido que comprar un poquito más de electricidad. Y lo que comentaba Eduard antes, que en el tema del bono social, pues hicimos una previsión conservadora de 270.000 euros, y al final el coste pues ha sido realmente inferior, que han sido solo 212.000 euros, y es por ese motivo que este año pues revisamos a la baja el coste que teníamos de 9 euros, bajarlo a 7 euros por contrato. Esto nos da un aumento del margen bruto de comercialización pues de casi 200.000 euros, que representa un 15% en lo presupuestado. Aquí tenemos también un poco más de desglose. Una partida que no, como veréis, no estaba incluida en el presupuesto del 2017, pues este año hemos tenido una evolución positiva, que es proveernos de energía en el mercado de futuros. Ha tenido, como los precios de la energía pues han sido más altos y nosotros ya habíamos hecho la previsión a unos precios más bajos, pues hemos tenido estos 350.000 euros de ingresos extra. Los gastos de personal han sido casi lo que habíamos presupuestado. Ha habido un pequeño desvío. En teoría teníamos que haber contratado a más gente a final del año. Con el tema del crecimiento y de la vorágine que tuvimos, pues se nos quedó un poco en el bolsillo, y entonces
el incremento este de costes se ha trasladado un poco al primer trimestre del 2018, que como sabéis pues han entrado 8 personas nuevas a comercialización. En todos los demás campos pues más o menos ha seguido el presupuesto, en algunos algún incremento y en otros algún ahorro. Sí que destacar, por ejemplo, la tasa que nos cobran los municipios, que es el 1,5% de la facturación que tenemos en cada contrato, y que esta pues también ha sido un poquito menos de lo presupuestado. Finalmente, al haber facturado un poco más y también esos ingresos extras del mercado de futuros, pues ha conseguido que resultado negativo de explotación pues pase a ser resultado positivo con un incremento bastante importante. Finalmente, los gastos financieros han subido un poco más de lo presupuestado, porque hicimos la emisión de capital social de los 5 millones de euros y se hizo en octubre, y esta cantidad no sabíamos exactamente cuándo la haríamos, y al final hacerse en octubre pues ha derivado en este pequeño incremento del 15% en los gastos. Y a las plantas, al retrasarse su puesta en marcha, pues también esos ingresos que preveíamos pues han sido un poco inferiores, y por esa diferencia de tiempos. Finalmente, el resultado que teníamos previsto, que era un poco negativo, pues se ha visto compensado con esas dos partidas, y hemos tenido otra vez resultados positivos superiores al medio millón de euros. Este sería el presupuesto de generación. Como os he comentado antes, pues las partidas en el año pasado no estaban, era un global, o sea, ingresos, gastos y amortización, y en este año sí que lo que hemos intentado es desglosar cada una de las partidas, y entonces pues aquí se ve con más detalle los gastos que se incurren pues en alquiler, en reparación, en las primas de seguro, bueno, etcétera. En el total final habíamos previsto unos resultados inferiores de explotación. Este año hemos tenido dos ingresos que podíamos considerar un poco fuera de presupuesto, que ha sido en la planta de Macassar, de la planta de biogás. Se llegó a un acuerdo con el propietario para construir una nueva balsa de acumulación de residuos, y en el momento en que cobrara la subvención, pues este gasto se pagó por Macassar, por nosotros, y cuando el propietario recibe la subvención pues lo recuperaríamos. En ese caso pues ha sido un ingreso extra de unos 40.000 euros, y después también, cuando se quemó uno de los dos motores, quedó un motor lo sustituimos los dos motores por uno nuevo, y ese segundo motor pues se ha podido vender, y también se han tenido unos ingresos extra de unos 30.000 euros. Estas dos cantidades, conjuntamente con unos ingresos extras también de la planta de la mini hidráulica, pues hemos conseguido que de 131.000 euros presupuestados pasemos casi a 200.000, con un incremento del 50% de ingresos. Aquí hemos desglosado lo que es la actividad cooperativa. En el presupuesto del año pasado ya se hicieron unas previsiones para el despliegue de líneas estratégicas, y entonces se han puesto aquí las cantidades que se presupuestaron, y al final pues las cantidades que verdaderamente pues se han gastado. El total es que finalmente se presupuestaron unos ingresos y unos gastos que daba un resultado positivo en la actividad de participación de 42.000 euros, y pues no se ha gastado todo lo que teníamos presupuestado, y ha quedado este saldo positivo pues de 60.000 euros. Aquí ya sería el resumen del presupuesto ya general del 2018. Como veis, hay un importante incremento de la facturación. Pasaremos de 30 millones de euros a casi 50.
En consonancia, pues lógicamente también se incrementa la partida de gastos por el tema de compra de energía y por el incremento del personal. Casi este año seguramente incorporaremos 15 nuevas personas al equipo de trabajo, y también los ingresos, bueno, esto lo veremos luego. Aquí tenemos un poco con más detalle el presupuesto de comercialización. Vemos que tenemos un margen bruto de 2 millones y medio de euros. Prevemos que el mercado de futuros pues nos quedemos igual. Lo que pasa que, como ha comentado Eduard, es un poco difícil prever esta circunstancia porque el mercado, pues como vemos, es bastante volátil y no sabemos cómo acabaremos, pero siendo conservadores, pues en esta partida, en el 2018, no le imputamos ningún ingreso. En las otras partidas, la que más se incrementa es personal, que se incrementa pues en un 50% por el motivo de que ajustamos salarios y vamos a incorporar casi 15 personas en el equipo de trabajo. Y las otras partidas, pues hay un poco la correlación, con la excepción de otros servicios, que aquí estaban incluidos servicios del área de participación, que este año, como veréis, lo hemos desglosado en su apartado correspondiente. La otra partida importante es el tema de certificados de origen. El año pasado ya nos gastamos 15.000 euros para seguir siendo comercializadora de clase A, y este año los certificados han casi doblado su precio, y entonces, pues como los tenemos que comprar en el mercado, pues también hemos previsto esta partida de 100.000 euros porque creemos que este coste va a ser importante. Y seguimos. Aquí el donativo voluntario, como veréis, no hemos puesto ninguna partida porque ya lo hemos repartido entre el área de participación y pobreza energética y el otro tercio en proyectos de generación. Aquí también hemos ajustado ya los ingresos financieros y los gastos. Como ya tendremos las plantas que empezarán a funcionar y estará toda la inversión hecha, pues empezarán a pagar los intereses a Som Energia, y pagaremos los 200.000 euros a los socios por habernos prestado el capital. Como veis, el beneficio pues se queda ajustado. No sabemos qué va a pasar con el tema del mercado de futuros, pero lo que intentamos pues es que como mínimo tener algo de beneficio. En generación, al ponerse en marcha las nuevas plantas, tenemos más ingresos. Pasaremos a tener unos casi 100.000 euros más de ingresos. Aquí tenemos pues todo el desglose ya en el otro presupuesto del 2017 estaba una partida entera, y aquí sí que tenemos desglosado pues el tema de alquileres, de reparaciones, de las pólizas de seguros con más detalle para seguir trimestre a trimestre pues la evolución. Aquí lo que incorporamos es de los 450.000 euros previstos del donativo voluntario, 150 los dedicaríamos a financiar esta parte de nuevos proyectos, como ya se acordó en la asamblea. Aquí, como veis, están los gastos financieros de los préstamos que tienen las entidades, las sociedades de generación que pagan a Som Energia, y finalmente a estas plantas de generación incorporarse más tarde y haber incorporado los gastos de personal de 281.000 euros, o sea, todo el equipo de generación que en realidad cuelga de comercialización porque cuelgan de Som Energia, pero en este caso queremos reflejar pues todo el coste del personal que afecta a la área de generación. Y por último tenemos el presupuesto de la actividad cooperativa. Aquí estarían recogidos todos los ingresos, los 2/3 del donativo voluntario, los ingresos por subvenciones en proyectos europeos, y también los fondos que obtenemos, el 10% de los beneficios los dedicamos al fondo de educación y promoción, que también está incluido como ingreso. Aquí ya vemos desglosado el personal dedicado a todas las áreas de
la actividad cooperativa, como son grupos locales, la gestión y participación, autoproducción, que también dedicaremos pues una persona y media a poder iniciar todos estos nuevos proyectos de Impulso Solar y otros proyectos que se vayan a hacer para conseguir más plantas de producción de nuestras personas socias. Y también dedicamos una importante cantidad a lo que es el tema de formación y divulgación, como ha comentado Karma. Queremos incidir en el tema de que nuestros socios y nuestras socias pues tengan esta parte pues cubierta. En pobreza energética también dedicamos bastante en cantidad, como ha comentado Karma, básicamente en colaboración con otras entidades. El proyecto que se ha comentado antes de la instalación en una fundación, las llars de seminari, doncs, finalmente ha sido a principios del 2018 y estaría incluido dentro de esta cantidad. Han sido 23.000 euros que están incluidos en estos presupuestos de 40.000, y el resto pues eran colaboraciones en entidades pues como Cáritas, como Cruz Roja, como con la Alianza para la Pobreza Energética, y también tenemos convenios con ayuntamientos para formar a técnicos que también pues vamos a dedicar dinero a ello. En el tema del cambio de modelo energético e incidencia social, pues como he comentado, este año hemos hecho la segunda edición de Germinador Social. El presupuestado en 2017 fueron 31.000 euros y este año pues esperamos gastar la misma cantidad, y luego varias colaboraciones con otras entidades, como puede ser la Xarxa per la Soberanía Energética, la Plataforma para el Nuevo Modelo Energético, si al final pues nos decidimos hacer socios de la Unión de Renovables, y también pues con RESCOP, que es la Federación Europea. Y está. El resultado pues es que finalmente el presupuesto pues hay un pequeño beneficio. Y por mi parte pues ya queda explicado. Gracias, Jaume, porque es un reto explicar los presupuestos y los números de una manera pedagógica, y más porque no se veía muy bien en la pantalla. Pedimos disculpas y, bueno, como hemos dicho, este PowerPoint estará disponible, o sea que gracias. Bueno, luego también todas las dudas que puedan haber surgido hasta la parte de preguntas. Nos quedan dos pequeños puntos ya para acabar lo que es esta primera parte de intervenciones antes de pasar al debate. El penúltimo de los puntos que nos quedan es presentar la candidatura para interventor de cuentas. Como sabéis, existía una plaza para presentarse interventor de cuentas, y ha habido una candidatura que es la de Xavier Cots, que le tenemos aquí en la sala también. Bueno, no vamos a poner ni las cartas o los vídeos, tampoco ni de que ha habido aquí ni que ha habido después, porque bueno, no tenemos tiempo, entonces confiamos en que se hayan consultado, y si no, también pues en la web están y los podéis consultar durante esta casi hora que vamos a tener de desconexión antes de llegar a las votaciones, ¿vale? Entonces, esto en relación a la candidatura de interventor o interventora de cuentas. Se ha presentado esta candidatura de Xavier Cots, y luego el último de los puntos ya era la renovación de los cargos en el Consejo Rector, o sea, la elección de nuevos cargos. Como también sabéis, habían 5 plazas y se han presentado 6 candidaturas, de las cuales 4 son 4 candidaturas nuevas y 2 son 2 candidaturas de 2 miembros del Consejo Rector, en este caso Antonio Quijada y yo misma, Victoria Pellicer, que nos teníamos que requeríamos de la aprobación en esta asamblea para poder finalizar el mandato inicial que se nos otorgó. Entonces leo los nombres de las 6 personas: Albert Banal Estanol, Antonio Quijada, como ya he comentado, Irene Machuca, Javier José Jiménez, Juan Antonio Peris y yo misma, Victoria Pellicer. Lo dicho, si alguien no ha podido consultar las motivaciones que estas personas hemos presentado para presentarse, pues puede también hacerlo durante este tiempo de desconexión. Y bueno, como siempre, hemos sido un poco como el tiempo siempre ha sido nuestro peor enemigo. Teníamos un montón de información que compartir. La solemnidad del acto tampoco nos daba mucho margen para ser flexibles, entonces hemos llevado los tiempos como muy a rajatabla. Así que deducimos que hay un montón, han surgido como preguntas y dudas. Ahora tenemos un espacio para ello, y Aiza nos lo explicará mejor.
Nosotros desconectaremos, saldremos de la sala y tenéis... Bueno, ahora os explica... ¿Quieres ponerte aquí? Porque no sabemos dónde está el micro. Ya está el espacio. Cómo plantear las preguntas. Vale, pues ahora hemos ganado un poquito de tiempo, entonces hemos pensado que la mejor opción es ahora hacer la desconexión hasta las 12:15. Este tiempo hasta las 12:15 nos permite avanzar votación electrónica, tener el debate territorial en las distintas sedes para poder ir recopilando las preguntas y volcarlas a través del enlace que ya tenéis todas las sedes disponibles. Y vemos que el Participa está teniendo ahora mismo mucho movimiento. Se ha reiniciado un momento el servidor del Participa, ahora funciona perfectamente. Se ha acabado la pila. No, ahora no funciona el micro. Así que, bueno, muchas gracias y mucha paciencia por toda la participación que está viendo justamente ahora in situ. Y eso, nos vemos a las 12:15 de nuevo aquí para que el Consejo Rector pueda dar respuesta a las distintas preguntas que se hayan vehiculado a través del documento de recogida de preguntas. Y desconectamos. Si la gente de aquí se quiere quedar para el debate territorial y poder canalizar distintas preguntas.